Buenas noches a todos los compañeros y colegas de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria. Bienvenidos prehospitalarios, médicos, enfermeras, socorristas, todos los que les encanta la atención prehospitalaria. Hoy vamos a estar acompañados de un gran docente, compañero, colega prehospitalario, docente de la Universidad FUS, sí, aquí en Bogotá, docente del programa de atención prehospitalaria. Nos va a hablar sobre control del sangrado en escenario prehospitalario. Esperamos todas sus preguntas, intervenciones, por favor. Eh, Quiero darle la bienvenida a nuestro colega prehospitalario profesional, Germán Darío Orjuela Botero. Él es tecnólogo en atención prehospitalaria, ha hecho muchas cosas, concursos nacionales e internacionales, docente de la institución universitaria FUS, el programa de tecnología en atención prehospitalaria, y pues ha hecho una serie de temas que tienen que ver con investigación en este tema de sangrado. Bienvenido, profesor Germán Orjuela. Muchísimas gracias por este espacio. Hoy vamos a tratar un tema que es bien importante, el control de los sangrados catastróficos. Tenemos todo tipo de sangrados en la atención prehospitalaria, unos más graves, otros no tanto, pero los que vamos a tratar el día de hoy son los más catastróficos y esta imagen que aparece ahí en un inicio es de la universidad en la cual yo trabajo. Aquí nos dedicamos a hacer simulación y esto hace parte de un evento de un control de sangrado que vamos a irlo desarrollando porque es un tema que es bien importante. Eh, la forma como lo vamos a desarrollar es que voy a hacer una presentación que tengo para ustedes y al final voy a resolver las preguntas que estén en el chat o las preguntas que ustedes tengan. Así que arranquemos por decir que la atención prehospitalaria nació a finales de los años 1700, inicio de los años 1800, con el doctor Jean-Dominique Larrey, que aparece en sus pantallas, cirujano, y en las guerras napoleónicas él se inventó la palabra ambulancia para un concepto que hoy en día le decimos atención prehospitalaria o paramedicina en el mundo. Y este concepto involucra tres grandes objetivos. El primero es el control de los sangrados, el primero. El segundo es la clasificación de los pacientes. Y el tercero es el traslado de los pacientes del área de combate a un sitio a donde vayan a ser atendidos. Esos tres conceptos enmarcan las bases de lo que es la atención hospitalaria hoy en día. Así que lo que ha pasado durante muchos años es que hemos dado varias vueltas en la evidencia y en tantas cosas. Y esto que vamos a aprender hoy es volver otra vez a las raíces, al inicio de lo que es la atención hospitalaria. Porque otros cirujanos más adelante, que es el American College of Surgeons, o en español Colegio Americano de Cirujanos, son los que crean este curso que se llama Stop the Bleed, que en español traduce control de sangrados. Stop the Bleed es un nombre, o sea, no es una traducción textual, sino es del control de los sangrados. Ese es un curso gratuito que lo damos aquí en la universidad y lo certificamos. Los damos por demanda, o sea, cuando la gente los pide, se los damos a todo tipo de personal, a médicos, a enfermeras, a cirujanos, a todo tipo de profesiones lo damos, porque es la bandera de lo que es mostrar lo que hacemos en atención prehospitalaria. Desde el 2015 no enseñamos a hacer ABCD, bueno, para ser más específicos, desde el año 2019. No hacemos ABCD en la atención hospitalaria, sino que hacemos XABCD. Y la X viene de un inglés que es exsanguination, o sea, que el paciente se le salga toda la sangre. Entonces, es ahí a donde tiene sentido todo esto del control de los sangrados. Y se crea el consenso de Hartford, que es, voy a poner acá mi cursor para que ustedes lo vean mejor el puntero. El Hartford Consensus, Stop the Bleed, Save a Life, significa que se hizo una revisión sistemática de la bibliografía con un meta-análisis para llegar a las conclusiones de lo que es este control de sangrados en una publicación que se encuentra en el Emergency Hospital Care, que es la revista de NAEM, National Association of Emergency Medical Technicians, de la cual yo hago parte como instructor. Entonces, ahí se enseñan todas las técnicas del control de sangrados. Arranquemos. Esta es una unión, es una asociación, es una sinergia entre el Comité on Trauma, el American College of Emergency Physicians, the National Association of Emergency Medical Technicians y the Combat on Tactic Casualty Combat Care.
Estos son todas las asociaciones médicas que se unieron para dar estas recomendaciones. Hay que decir que las asociaciones médicas son muy importantes para el planeta porque son estas las que se encargan de validar la evidencia científica, de darle un valor, un reconocimiento y asimismo sacar las guías que ustedes las pueden encontrar, están como guidelines for hemorrhage control, pero si se buscan con las palabras eh, Hartford Consensus, las van a encontrar. Algunas de esas imágenes son un poco difíciles, pero no, la verdad es que no son tan gráficas. La primera causa de muerte prevenible por lesiones es la hemorragia. O sea, en el contexto del trauma, esta es la principal causa que podemos prevenir. Y esto es algo que tenemos que saber y es algo que tenemos que enseñar a todas las personas. Porque el control de los sangrados lo debe realizar la persona que lo presencia, el que está ahí, el primer respondedor, el que da un primer auxilio. Claro, yo también lo doy en la ambulancia y se debería continuar en el hospital. Por eso les digo que esto es algo que podemos enseñar a todas las personas. Eh, Se puede utilizar este conocimiento en cualquier parte. En los Estados Unidos tiene un problema con esto que le llaman Active Shore o tirador activo en español. Es un problema de salud pública, pero ellos también han tenido explosiones, han aprendido de lo que pasó en las Torres Gemelas, han aprendido de muchas guerras para dar estas recomendaciones. Les digo, es una información que salva la vida en cualquier punto. Lo primero que se enseña en este curso, lo primero que enseñamos en este curso es a identificar para ahí sí detener el sangrado. Y esto lo hacemos partiendo de una prioridad de que la seguridad es lo primero. Porque si usted no tiene la seguridad, usted puede ser otra víctima más. Como por ejemplo en los casos de tirador activo, que yo sé que no es una realidad aquí en Colombia y en los países de Latinoamérica, pero es solamente para poner un ejemplo. Ayuda a otras personas solo cuando sea seguro hacerlo. Y si la situación cambia o se vuelve insegura, deténgase y diríjase a un lugar más seguro. Su seguridad es su primera prioridad, debe ser su primera prioridad. Y por eso uno debería utilizar, si es profesional de la salud o si tiene esta intención, esta vocación por ayudar a otras personas, pues lo que debe hacer es también cargar con elementos de protección personal como guantes, tapabocas, monogafas. Si se mancha de sangre y no utiliza estos elementos, porque puede ser que le toque controlar un sangrado en una situación muy rara, en donde usted no tenga sus elementos, se lava con abundante agua, igual debería ir al médico. Por eso dice cuenta a los profesionales de la salud, porque lo que les digo es que esto le enseñamos a todo el mundo. El ABC del sangrado, la primera parte es alertar, la segunda es de bleeding, esta vez es de bleeding, que en español es hemorragia, y la C es de compression, que en español sería comprimir o controlar. En la A de alerta, cuando se identifica una situación que amenaza la vida, como esta, que más adelante les voy a dar los datos específicos de cómo se identifica. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es llamar a la línea del 123. Yo sé que ahí dice 911, pero si usted hace 911 y lo marca desde su celular, el celular lo convierte a 123, la línea, tenemos aquí en Colombia, de emergencia. Tuve la oportunidad de trabajar 10 años para el sistema de emergencias y gran parte del tiempo me la pasé buscando direcciones que no existen. Entonces ustedes van a notar que siempre que llamen a la línea del 123, siempre son muy insistentes en que la dirección sea lo más específica posible, que haya un punto de referencia, que puede ser un hospital, una iglesia, una avenida eh, o un parque, y la localidad. Les van a pedir esos datos. Eh, por eso dice, sepa muy bien la ubicación y siga las instrucciones que inclusive le pueden dar instrucciones para el control de los sangrados. Ahora vamos con la B de buscar la hemorragia. Y para buscar la hemorragia, recuerde que el paciente puede tener más de una fuente del sangrado y que la hemorragia que vamos a considerar como catastrófica, como exsanguinante, como grave, es la que cumple con estas condiciones. Primero que todo, la hemorragia está continua, o sea, no se ha parado, todavía el paciente sigue sangrando al momento de usted hacer la intervención. Siguiente, es profusa. Profusa es abundante, es
mucha la sangre que hay, pues es tanta que se cumple este tercer criterio que deja un charco o inclusive impregna la ropa del paciente. Si se conjugan estas tres, el paciente está cursando por una hemorragia que amenaza su vida y que requiere de acciones inmediatas. Imagínense una herida en el cuello, imagínense una amputación, imagínense algo catastrófico. Si el paciente no tiene nada de eso, tampoco tiene ningún sentido que usted le haga lo que yo le voy a enseñar a continuación, porque no quiero que confundan con heridas que pueden ser como cortaduras en la mano, que pueden ser cortadas muy leves o inclusive heridas por arma de fuego o heridas por un cortopunzante, pero que no tengan el sangrado continuo, como decimos acá, que no sea una hemorragia abundante o profunda y que no deje un acúmulo de sangre. Tienen que conjugarse las tres para que todo esto tenga sentido, porque vamos hoy a llegar hasta el torniquete y no quiero que le estén poniendo torniquete a personas que no lo necesitan, sino este es el contexto, recuerden, este es el contexto que amenaza la vida. Este es el punto de partida. Aquí se resuelve la mayor cantidad de preguntas que las personas me hacen cuando damos este curso. La mayoría de gente pregunta por cosas y puedo poner un torniquete en el caso en el que tenga solamente una simple cortada. La respuesta es no. La respuesta claramente es no. Entonces, dependerá de esos factores. Aquí se resuelven la mayoría de las preguntas. Continuando con la búsqueda de la hemorragia, como les dije, puede tener más de una fuente de sangrado y muchas heridas igual suman a la cantidad de sangre que el paciente está perdiendo. Y si hacemos cuentas, los pantalones, los blue jeans, son sitios que almacenan mucha sangre y esto puede hacer que usted no note que es así de grave como es. Vamos a dividir las hemorragias por sectores, porque así mismo les vamos a dar un tratamiento. Los brazos y piernas van a ser una, los sitios de la unión van a ser el cuello, las axilas y la ingle. Y por último, vamos a hablar del torso o cuerpo. Ahí la traducción dice cuerpo, pero siento que la mejor traducción es torso, que viene siendo el tórax, el abdomen y la pelvis. Importante que los tengan porque cada uno tiene unas medidas que son diferentes para el control de los sangrados. Empecemos. Ahora sí, a detener sangrados. La primera palabra dice compresión, presión. ¿Y por qué quiso el American College hacer esto? Porque es más fácil para las personas entender la compresión como una compresión torácica, como cuando reanimamos a alguien con las manos. Si ustedes observan, él tiene los brazos entrecruzados, tiene los codos rectos, tiene la espalda recta y le está poniendo su peso encima al sitio del sangrado. Y eso es lo que queremos que ustedes hagan. Aquí, en esto que ustedes observan, tan inocuo, está la mayoría de los sangrados. La mayoría de los sangrados se resuelven con esto. O sea, que a pesar de que uno quiera ponerle torniquete a todo el mundo, pues esto es lo que tiene la mayor evidencia científica de que detiene el sangrado sí y solo si se hace poniendo su peso encima. Se necesitan entre 50 y 70 kilos de peso para colapsar una arteria grande. Entonces necesita peso. Y claro que esta medida duele, porque si ustedes ven acá hay una herida, pero que el dolor no limite sus acciones para controlar el sangrado. O sea, si el sangrado es así de grave, como dijimos, así de catastrófico, como para ser abundante, para estar activo y para dejar un charco de sangre, entonces ese paciente va a requerir que usted le ponga todo su peso encima. No se limite por eso. Miren que en este caso ni siquiera se está limitando por el uso de los guantes. Lo otro que hay que hacer es que se tiene que utilizar sobre el sitio directo de la lesión. Enfocarse en la ubicación del sangrado, no antes, no después, no un lado ni al otro. Usar solo la gasa o pedazo de tela suficiente para que cubra el pedazo, el lugar de la herida. Porque cuando es muy grande, no les va a mostrar cuando esa medida fracase. Yo aquí tengo en mis manos algo que utilizamos mucho, porque esto sí está en todas las ambulancias. Esto es una compresa. Entonces uno la doblaría y la pondría apenas para que ocupe el espacio en donde el paciente está sangrando. Es muy importante porque, como les digo, si yo utilizara un pantalón, necesitaría de mucho pantalón para que, o mucha sangre para que yo me diera cuenta cuando esa medida fracasa. Ya les voy a decir cuándo esa medida fracasa. Si la presión detiene el sangrado, mantenga la presión hasta que llegue la ayuda. Este tiempo está entre 5 y 10 minutos. O sea, el tiempo que se necesita para controlar una herida está entre 5 y 10 minutos. Grábense eso porque eso es bastante tiempo.
Y pues si usted está solo, le toca quedarse los 5 minutos y si no, puede pedir el favor a otra persona que le ayude a hacerlo. O usted reemplazar esa compresión-presión por un vendaje con mucha fuerza, se hace el vendaje para que reemplace la fuerza que usted estaba haciendo. Aquí vemos un video en donde se muestra cómo se hace. Si alcanzan a ver, es una persona que no tiene una profesión del área de la salud, no tiene un uniforme de APH, está tomando una camisa, la está poniendo apenas la que necesita sobre el sitio de sangrado. Ahora entrecruza las manos y le pone su peso encima. Esto es una extremidad y se queda ahí a verificar si eso fracasa o eso sirve. ¿Cómo sabemos que eso fracasa? Porque si se llena de sangre, significa que esa medida ya no sirve. Yo sé que por muchos años se enseñó a que si la gasa o la compresa o lo que yo pusiera se llenaba de sangre, se ponía otra encima y luego otra encima y luego otra encima y luego otra encima, como si eso no tuviera una finalidad, eso no tuviera un fin. El fin es aquí, el fin es cuando se llena una, la primera que yo pongo, se llena de sangre, eso significa que eso ya fracasó. Y eso lo que significa es que yo tengo que pasar a otra medida que sea más agresiva para el control de los sangrados. No sirve, no tiene evidencia científica, no funciona que yo ponga una gasa y luego otra y luego otra y luego otra. Y se enseñó durante muchos años en cursos de primeros auxilios. Así que hoy en día ya no enseñamos. Tampoco enseñamos, y no tiene evidencia científica, la elevación de la extremidad. La elevación de la extremidad usted lo podría hacer si tiene una herida que no sea catastrófica. Y eso podría ayudar o no podría ayudar. Al igual ese sangrado se detiene solo, porque los seres humanos tenemos todo tipo de mecanismos compensatorios para detener una hemorragia por sí sola. Entonces, esa hemorragia no es una hemorragia catastrófica, eso no va a amenazar la vida de nadie. Así que si usted le levanta la extremidad o no se la levanta, pues eso no interfiere en la sobrevida del paciente. En cambio, cuando el paciente sí tiene una hemorragia que sí le amenaza la vida, levantarle la extremidad está usted perdiendo el tiempo, porque si ustedes se dieron cuenta, el paciente tiene que estar en el piso o en una superficie rígida para que yo pueda hacer lo que ustedes ven ahí, que es ponerle todo mi peso encima. Para hacer esto, lo preferible es que el paciente esté en el piso. La compresión que acabamos de ver se puede utilizar en todas las partes del cuerpo. O sea, se puede utilizar en el cuello, se puede utilizar en las axilas, en la ingle, en las extremidades, en el torso, en cualquier porción. Así que no solamente es la mejor opción para el paciente en términos de evidencia científica, sino que también es la más versátil porque la puedo utilizar en cualquier parte. Si esa medida fracasa, tenemos que escalonar, pasar a una siguiente. ¿Y cuál es la siguiente? Le decimos compresión, empaquetamiento. Solamente vamos a empaquetar las heridas que sean profundas, profundas como esta que ustedes ven, como un hueco que tiene el paciente, porque lo que sucede es que cuando yo le pongo la compresa así por encima, como ven acá, si el vaso fuente del sangrado es un vaso muy profundo, entonces el paciente igual va a seguir sangrando. Usted no va a poderla controlar a pesar de que le ponga su peso encima. Entonces, cuando el vaso sanguíneo está en un plano muy profundo, lo que hay que hacer es llegar hasta allá, porque el principio para el control de las hemorragias es cerrar el vaso sanguíneo, de la misma forma que alguien puede cerrar una llave, como si hubiera quedado la llave abierta. Entonces, si yo logro cerrarla con mi peso o empaquetando y metiendo allá una gasa, si yo logro hacerlo, entonces podré controlarle el sangrado al paciente. Claramente esto es muy doloroso, o sea, si lo anterior era doloroso, esto le va a doler más, porque que le metan a uno algo allá en una herida que tiene un hueco, pues eso va a ser muy doloroso. Digo esto porque todas las acciones que vamos a ver aquí, todas generan dolor. Y el dolor no debe limitar sus acciones. Si usted está seguro que esa es una hemorragia catastrófica que amenaza la vida, todas sus acciones tienen que ser agresivas, igualmente agresivas. O sea, así de grave es, así de grave tengo yo que tratar. Ahora, ella va a utilizar un agente hemostático que se llama Quick Lock. Es un agente que reduce el tiempo. Ya no son de 5 a 10 minutos, sino que en menos de 5 minutos, incluyendo dos, podría contenerlo. Y va a utilizarlo en esta herida, que es una herida muy profunda. Es un hueco lo que tiene el paciente.
Y la persona, si alcanzan a notar, no tiene guantes, si alcanzan a notar, no tiene una profesión del área de la salud, podría ser una secretaria, podría ser cualquier persona, y lo va a hacer hasta cuando ya no pueda ingresar más la gasa, ya le produce resistencia, ya no entra más, y termina haciendo compresión igual que la que vimos anteriormente. Esperen que termine, miren, le pone compresión, le pone todo su peso encima. Noten que por eso le llamamos compresión empaquetamiento, porque se hacen las dos cosas. Igual tiene que dejarle su peso por un tiempo que puede ser de hasta 5 minutos, porque eso es lo que se toman los agentes. Esta medida no se puede utilizar en todas partes del cuerpo. O sea, que se puede utilizar muy bien en las extremidades, brazos y piernas, se puede utilizar en los sitios de la unión, pero no se recomienda empaquetar ni el tórax, ni el abdomen, ni la pelvis, no se recomiendan empaquetar. O sea, aquí nunca, no se recomienda. Tengan mucho cuidado porque no hay evidencia científica de que aquí funcione. Ahora, ¿y qué pasa si esa medida no funciona? O sea, yo intento empaquetar o intenté hacer la primera medida y fracasó. O puede ser que el paciente no tenga un hueco, o sea, que yo esté haciendo la compresión-presión y el paciente no tenga un hueco que yo pueda empaquetar. En ese caso, tengo que escalonar a la medida que le decimos compresión torniquete. Y yo sé que cuando hablamos de torniquete hay controversia y habrán personas que hablen bien y habrán personas que hablen mal. Yo voy a hablar desde la evidencia científica y les puedo garantizar sin temor a equivocarme que el torniquete sí hace todo lo que dicen que hace. O sea, hay personas que ustedes les dicen, no, pero eso puede producir que le amputen la pierna. Sí, eso es cierto. Y alguien les dice, oiga, es que eso puede hacer rabdomiólisis. Sí, eso puede hacer rabdomiólisis. Ah, es que eso puede hacer que se le duerma la pierna. Sí, eso va a hacer que se le duerma la pierna. Y si alguien les dice todo tipo de situaciones, la respuesta es sí, el torniquete hace todo eso. Pero el torniquete también es capaz de controlar un sangrado. Tiene tanta fuerza que el torniquete se utiliza en la industria metalmecánica para doblar el acero. O sea, así de fuerza tiene. Entonces, ¿cuándo un torniquete se considera seguro? El tiempo en el que se considera seguro es el menor tiempo posible. O sea, cuando a alguien le ponen un torniquete, se lo ponen porque las demás medidas fracasaron. Primero, pues porque tenía una hemorragia que le comprometía la vida. Y segundo, porque otras medidas para controlar el sangrado fracasaron. O sea que torniquete para todo el mundo, no. Torniquete para los pacientes que realmente sí lo necesiten, que con otras medidas no se haya controlado, que tengan hemorragias que sean catastróficas. Porque como les digo, el torniquete sí tiene serias complicaciones, pero se considera seguro en el menor tiempo posible. Y uno no le pone un torniquete a alguien y le dice, señor, venga dentro de una semana para que lo vea el ortopedista. No, eso no pasa ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Sí puede estar pasando en este momento en Turquía, porque en este momento hay una situación de colapso del sistema de salud. Pero les garantizo que cuando ustedes lleguen con un paciente, con un torniquete a un hospital, se los van a atender así. Y se los garantizo porque yo lo he vivido. Yo he puesto muchos torniquetes y como he enseñado tanto este curso, muchas personas se me acercan y me dicen, mira, tuve la oportunidad de utilizar un torniquete, me pasó esto, me pasó lo otro. Y lo que generalmente pasa es que los pacientes los atienden muy rápido. Y los atienden muy rápido porque todos entendemos que poner un torniquete puede comprometer la extremidad. Así que en los estudios, las personas que les pusieron torniquete duraron alrededor de 2 horas antes de que le quitaran el torniquete. Inclusive hubieron pacientes que duraron mucho menos y algunos que duraron más de 2 horas. El resultado de todos esos estudios que se miden en miles de pacientes, es que ninguno de ellos tuvo una complicación derivada del uso del torniquete y que todos ellos tenían hemorragias graves que fueron controladas con el torniquete. Ahora bien, ¿cómo se pone un torniquete? El torniquete se pone 2 o 3 pulgadas, que esos son de 5 a 7 centímetros,
por encima. ¿Qué quiere decir por encima? Que si la herida está aquí, por encima es más cerca hacia el corazón, ¿no? O sea, yo lo tengo que ponerlo más cerca a la axila o a la ingle, porque los torniquetes no se pueden poner ni en el cuello ni en el tórax, solamente se pueden poner en las extremidades. Entonces, se debe poner, y cuando dice por encima, se está diciendo dirigente al corazón. Se ponen de 2 a 3 centímetros, de 5 a 7 centímetros, disculpen, y no se colocan ni sobre el codo ni sobre las rodillas, porque lo que les digo es que esto tiene tal grado de fuerza que esto puede dañar un codo o una rodilla, entonces no se pone sobre esos sitios. Se gira como cerrar una llave hasta que se detenga el sangrado. Como les digo, tiene mucha fuerza el torniquete. Aquí se enseña a que no se remueve el torniquete, pero esta no es una verdad que sea absoluta. En la universidad, en esta universidad donde yo trabajo, desde donde me encuentro, formamos tecnólogos en atención prehospitalaria, a los cuales les enseñamos el soporte vital básico y el soporte vital avanzado. Dentro del soporte vital avanzado del trauma les enseñamos a retirar el torniquete, pero esto requiere de mucho tiempo, casi 3 semestres, 4 semestres para enseñarles esto, y requiere una responsabilidad que amerita tener un título. O sea que esto es algo que yo no les voy a enseñar en un curso de 2 horas o en la poca charla que tengamos el día de hoy, sino que lo que les voy a decir es pongan el torniquete, si el paciente lo requiere, pónganlo, si llegaron aquí, pónganlo, pero no lo retiren. Que sea un profesional en el área de la salud el que retire el torniquete. Se puede aplicar a sí mismo y a otras personas. En situaciones de combate se lo ponen los mismos combatientes. Se puede aplicar sobre la ropa porque duele que da miedo. Duele tanto, pero tanto, 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 que las personas, aquí como yo les digo, se lo ponemos a muchas personas. Las personas se desesperan del dolor, pero yo siempre les advierto, yo les digo, miren, yo sé que ustedes han sentido dolores en la vida, pero hoy van a sentir el peor dolor de sus vidas. Y es cierto, duele muchísimo. Como les digo, esto tiene mucha fuerza. Se podría requerir un segundo torniquete, o sea, cuando las personas tienen unas piernas muy grandes, y aquí como los estudios están diseñados en marines de los Estados Unidos, la verdad es que se ha estudiado que incluso se pueden utilizar hasta 2 torniquetes, imagínense. Aquí está la postura de un torniquete. A ver si me deja. Lo que ustedes están observando es este que es el molinete o barra de torno, la cinta de sujeción que gira, una de las hebillas, está aquí una hebilla y acá está la otra. Entonces se lo están pasando desde que lo pone mucha fuerza, 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 fuerza para abajo. Miren, se lo está mandando ya con fuerza y ya de entrada se lo pone muy apretado, hasta aquí lo trae. Luego empieza a girar esta que es la barra del torno, como cerrar una llave hasta que se pare el sangrado, las vueltas que sean necesarias. Luego se inserta en la hebilla para evitar que se devuelva. Por último, se pasa toda la cinta de sujeción, que es esa cinta, se pasa hacia este extremo. Se pone esta, que es la barra, que es la cinta que marca el tiempo. Acá dice timer. Entonces acá se describe la hora en hora militar, o bueno, la hora como usted la considere, que es la hora de la postura del torniquete, porque esto va a ayudar a la toma de decisiones al cirujano que va a intervenir a este paciente. Y ese es el procedimiento. ¿Existen muchos torniquetes en el mercado? Sí, claro. Estos son los que más hay en las ambulancias de Bogotá, pero tenemos muchos también de estos. Estos son más raros de conseguir. Este es el único torniquete que tiene un estudio y está diseñado con materiales elásticos. La gran mayoría tienen materiales estáticos como este o este. Inclusive este utiliza la misma tecnología que se utiliza para amarrar los containers y grandes cargas en los camiones. No sé si ustedes han visto que se jala de aquí en un camión y esto igual tiene muchísima fuerza, como les digo. Estos torniquetes hay para todos los gustos y tamaños. Acá marcan los nombres de los que están reconocidos por el American College of Surgeons, que son un montón. Hay torniquetes neumáticos, sí, señoras y señores, que se parecen mucho a un tensiómetro. Es más, en los casos extremadamente infrecuentes en donde usted no tenga un torniquete, puede utilizar un tensiómetro para hacer las veces de un torniquete. Pero como el tensiómetro no está diseñado para eso, el tensiómetro va a dejar escapar el aire. Entonces lo que usted tiene que hacer es ocluir con toda su fuerza o con unas pinzas, ocluir
la manguera por la cual se sale el aire para que el aire permanezca ahí el mayor tiempo posible. Se insufla hasta que se detenga el sangrado. Hay de todo tipo como ustedes saben. Ahora, ¿y qué pasa con los niños? A los niños también les ponemos torniquete. Sí, señoras y señores, a los niños también les ponemos torniquete. Pero en los niños, e inclusive las medidas de control de sangrados suelen ser más efectivas, porque si yo le pongo todo mi peso a un niño pequeño, pues es ya mucho peso para el niño y como las estructuras del niño son más laxas, más fácilmente yo le puedo colapsar una arteria a un niño. Entonces, va a ser más extraño que un niño llegue a torniquete, aunque puede llegar hasta el torniquete. Pero recuerden que el primer paso es compresión-presión, el segundo es compresión-empaquetamiento y por último, si está el torniquete. Entonces puede ser que yo no requiera un torniquete en un niño. Eh, Presión directa, aquí dice la presión directa es la que soluciona la mayor cantidad de sangrados catastróficos. Para heridas grandes y profundas en niños se puede aplicar el empaquetamiento, o sea, todo lo mismo que en los adultos, pero que en los niños puede llegar a ser inclusive más fácil. Las preguntas que son frecuentes son, bueno, ¿y qué pasa si tiene un objeto empalado? Si tiene un objeto empalado, no le haga compresión-presión, porque le va a meter más allá el objeto al paciente. Entonces, si ese objeto se encuentra incrustado en una extremidad, el paciente va a requerir un torniquete. ¿Qué pasa con los torniquetes improvisados? Los torniquetes improvisados tienen mala fama porque la gente utiliza alambres, cordones, cinturones y ninguno de estos hace la función de un torniquete. Un torniquete, como se utiliza en la industria metalmecánica, tiene que ser una barra de torno que gire. Si no hay una barra de torno que gire, no se cumple la función del torniquete. Pérdida de un brazo o pierna, como les dije, sí, pero la mayoría no, todos los pacientes que entraron en los estudios se intervinieron rápido, en menos de 2 horas ya teniendo una intervención quirúrgica o se había resuelto el paciente. Dolor como el peor dolor de su vida y aquí es donde abro la parte a las preguntas que ustedes tengan. Pregúntenme que yo estoy aquí para contestarles. Muy bien, gracias profesor por toda su ilustre conferencia, varios escenarios, varias preguntas. Voy a comenzar con alguna. Una de las que llama la atención porque normalmente en los colegios, en las empresas, inclusive en los mismos centros de salud, no encuentra uno un torniquete de esos que nos está mostrando, de esos que están estandarizados, ya están para elaborar, pero no los encuentra uno. ¿Existe una norma que obligue a que tengamos esos torniquetes? Y la segunda pregunta, ¿hay una opción de crearnos un torniquete manual o allá en nuestro trabajo? Bien, sí existe una regla que en la resolución 3100 exige el uso de torniquetes en todas las ambulancias en el territorio nacional, básicas y medicalizadas. Y los servicios de atención prehospitalaria deberían tener dos. Entonces, esa es la única norma que tenemos. No existe todavía en los botiquines porque, como yo les digo, todavía es muy nuevo para algunas personas. O sea, todavía hay personas que siguen enseñando la elevación de la extremidad y la compresión indirecta, lo cual eso no sirve para las hemorragias graves catastróficas. Y sí, señoras y señores, les voy a mostrar, ustedes ingresan a YouTube, voy a ingresar yo primero. Si ustedes ingresan a YouTube, les voy a mostrar un video que diseñamos aquí desde la universidad para cómo improvisar un torniquete. Entonces, cuando ingresan acá a YouTube, le dan cómo hacer un torniquete improvisado. ¿Cómo hacer un torniquete improvisado? Ay, le di a donde no era. Bueno, pero a ver si lo encuentro. Sí, es este, miren. Es de la FUCS, o sea, la universidad, y acá dice cómo hacer un torniquete de contención. Y no estoy seguro si compartí el sonido, creo que no lo compartí. Entonces, espérenme, voy a volverlo a intentar. Ah, sí, no había compartido el sonido. Y se los voy a poner porque dura unos pocos segundos.
Entonces, esto que ustedes acabaron de observar es una recopilación de varios textos. El profe ahí tiene al lado derecho de la cabeza del profe, se observa el libro de paramédicos. En ese libro de paramédicos, ese libro es del American Association Orthopedic Surgeons, o sea, de la Asociación Americana de ortopedistas, cirujanos ortopedistas. Ellos en ese libro que tiene el profesor ahí en su cabeza y en el Orange Book, que yo lo tengo, solo que lo tengo allí, se enseña esa técnica que ustedes acabaron de ver. No tiene mucha evidencia científica, o sea, no podemos decir que es igual a un torniquete fabricado, no lo es, y es un recurso de los últimos recursos que vamos a utilizar, porque inclusive genera más dolor, o sea, pellizca más cuando se lo vamos a poner al paciente. Quiero que lo tengan eso en mente. Eso para responder esa pregunta. No sé si tengamos más preguntas. Por Si el chat tenemos no más tenemos, preguntas, por el chat no tenemos preguntas, profesor Orwell. si alguien tiene alguna pregunta y quiere abrir su micrófono, estoy aquí dispuesto para solucionársela. Hágalo ahora. Mm, Sí, este es el momento. muy bien. Normalmente las personas en los traumas y todo, la mayoría de las personas fallecen por hemorragias, tengo entendido. Entonces es Entre importante. el 40 y el 60% de las personas que fallecen por trauma tienen un sangrado asociado. Eso es cierto. Entonces, este curso intenta impactar ese grupo grande de personas que fallecen lamentablemente por trauma, y eso en nuestros países de Latinoamérica corresponde a personas jóvenes generalmente. Y esas personas son la fuerza laboral de un país. Los países avanzados o los países que consideramos desarrollados entendieron eso y entendieron que su población es importante y por eso invierten. Esto, Stop the Bleed realmente es una donación que hacen a la humanidad el American College of Surgeons, y cada país lo acoge como quiere. Aquí tengo un resumen para ustedes. La primera prioridad es su seguridad. Después de que usted esté seguro, alerte, o sea, llame a la línea del 113, localice el lugar del sangrado, comprima con presión y o empaquetamiento, y si alguna de estas fracasa, utilice un torniquete. Espere a que llegue la ambulancia y no deje de comprimir por menos de 5 minutos. Mayor información en stopthebleed.org. El lema de Stop the Bleed es: la única cosa más trágica que una muerte es aquella muerte que pudo ser prevenida. Claro que sí. Y me parece que esto resume todo. Dígame, dime. Profesor, ahí hay dos preguntas. Una de ellas es, buenas noches, ¿el color del torniquete significa algo? Es la primera. Sí lo enseñamos hace muchos años. Les voy a decir, los negros y los de color militar son para los militares. Y los training, que nosotros tenemos varios training aquí en la universidad, son de color vivo. Esa es la diferencia. Pero sinceramente no es algo que importe. Cuando el paciente requiere, hay que utilizar el que haya a la mano. ¿Por qué la diferencia entre training y los demás? Porque el training lo hemos utilizado tanto que está tan cedido que no hace la misma función de un torniquete. Entonces, por eso lo intentamos diferenciar entre training y no training. Muy bien. Segunda pregunta dice, si el origen del sangrado es una fractura expuesta, ¿cuál sería el mejor manejo? Bien, como una fractura expuesta no se puede empaquetar porque de hecho hacerle presión podría hacer que el hueso que está expuesto me genere a mí una herida, entonces probablemente no pueda hacer presión, probablemente tampoco pueda empaquetar, entonces el torniquete sería una buena opción. O sea, el torniquete se utiliza si no se pueden seguir los otros escalones. Las fracturas expuestas pueden sangrar por dos vías. La vía más frecuente es que cuando salió y se rompió, cuando el hueso rompió la piel, rompió una arteria. Esa es la más frecuente. Y la segunda es que el mismo hueso tiene irrigación sanguínea y el mismo hueso puede sangrar. En ambos casos, el torniquete, cuando se pone lo más proximal a la axila o a la ingle,
es capaz de quitarle toda la circulación a la pierna, toda la circulación. Entonces le quita el sangrado independiente del origen. O sea, es muy útil. Muy bien, hay otra pregunta que dice, ¿las instituciones educativas bajo la normatividad están obligadas a tener torniquete? La respuesta correcta es no. Tenemos todavía que avanzar mucho como país para llegar a tenerlo en todos los botiquines. Es un inconveniente. Nosotros le damos este curso a muchos, pero muchos organismos de bomberos. O sea, si alguien nos pide mucho este curso son los bomberos. Entonces, con los bomberos hemos tenido un avance y ellos próximamente van a tenerlo dentro de sus resoluciones para el uso en los botiquines a nivel nacional. Dice una, para comprar un torniquete que sea bueno, ¿hay un link o contacto que recomienden? Bueno, lo pueden buscar por internet, por Mercado Libre, por Amazon, por donde quieran, pero intenten que tenga una marca registrada. Hagan todo lo posible para que tenga una marca registrada. Muy bien, profesor. Entonces, eh, son las 6:55. Ya vamos para una hora de nuestra conferencia. Eh, si alguien tiene una última pregunta, si no, ya vamos haciendo resumen para ir cerrando. Dice, si es una hemorragia en el torso, ¿cuál sería el mejor manejo? La compresión presión. La compresión presión se puede utilizar en cualquier parte del cuerpo. Aquí al Compresión, interior de presión. la universidad enseñamos el uso del ácido tranexámico, el control de la hipotermia y la hipotensión permisiva como otras estrategias para el control de los sangrados. Pero pues como les digo, eso requiere un estudio un poco más profundo y no es algo que pueda explicar en este curso, en este tiempo tan corto que tenemos. Profe, usted mencionaba algo sobre los cursos por demanda. Algunas de las personas acá de pronto están interesadas. ¿Cómo harían o dónde se contactan para saber si de pronto pueden recibir alguno de estos cursos en esas instituciones? El curso es completamente gratuito. Lo damos para grupos no menos de 20 y no más de 50. El correo lo estoy dejando ahí, es rlgarcia@salud.edu.co. Ahí está el correo electrónico. Eh, a través de ese correo lo que hacen es cuadrar la fecha y la hora en la que pueden venir, pero como les digo, grupos no menos de 20 y no más de 50 personas son los que estamos admitiendo actualmente. Y de paso vienen y conocen la universidad y lo que hacen. Muy bien, excelente aporte que está haciendo nuestro profesor profesional, prehospitalario en el área, experto, nos está brindando también la oportunidad de capacitación gratuita a para las personas que nos gustan las cosas gratis. Entonces, ahí la FUS nos está brindando el curso Con médico certificación. con certificación. Muy Así bien. es. Gracias, profesor. Eh, Tenemos una pregunta. Dice, ¿los botiquines básicos que utilizan los organismos de socorro es permitido? Bueno, hay una normativa que regula los botiquines y que dice que los divide por grupos y que dice más o menos qué debe tener. Entonces, dependerá de si ese organismo de socorro sigue o no esos lineamientos, pero dentro de esos lineamientos todavía no está el uso del torniquete, como les digo, es algo que nos falta avanzar como país. Pero les voy a mostrar una imagen de UCLA. Esto es la Universidad de California en Los Ángeles. Esta es la entrada, por acá es por donde uno entra. Y no sé si alcanzan a ver, pero esto es un desfibrilador. Y al mismo nivel del desfibrilador está esto que ahí, tal vez ustedes no lo alcanzan a leer, pero ahí dice Bleeding Control Bag, o sea, en español dice maletín de control de hemorragia. Y dentro de este maletín hay guantes, hay tapabocas, hay torniquetes y compresas, muchas, por montones, para que noten la importancia que le dan lugares como este en los Estados Unidos. O sea, así de importante es. muchas gracias, profesor Germán Orjuela, por todas sus aclaraciones, sus aportes, por este curso tan importante para todos nosotros que salva vidas y esperemos que cada uno de los que está acá presente pues lo tenga en cuenta los datos para avanzar y de pronto
exigirlo no, ingresar a la FUS para poderlo tomar. Entonces, quiero darle los agradecimientos, profesor Hermano Orjuela. Para mí es un placer verlo en este 2023. Esperemos seguir en contacto. Hay muchas cosas que hacer a través de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria. Vamos a seguir adelantando unos webinars cada mes importantes con conferencistas de su nivel para que nos aporten a la sociedad. Hay alguien que levantó la manito por allá que dice mil gracias y bendiciones. Muy bien. Gracias, buenas noches, profesores, buenas noches, profe Germán, qué gusto volverlo a ver por acá hace rato. No lo veía y no lo Samuel, escuchaba. bienvenido. Profe, Muchas gracias. bien, de pronto algo ahí para aclarar sobre el tema de sangrados a nivel de cráneo, porque eso sí no lo tocaste y creo que es importante en el tema de presiones, ¿no? Sí sería bueno ahí hacer la aclaración importante sobre ese tema, porque a veces pues los sangrados profusos de cuero cabelludo también son importantes en ese tema. Sí, hablando del cuero cabelludo, los sangrados pueden ser arteriales o venosos. Las arterias grandes que se encuentran en el cuero cabelludo son las temporales. Sí, así que lo frecuente es que el paciente sangre y sangre poco a poquito, pero lo suficiente como para exsanguinarse por completo. O sea, como para entrar en un estado de shock. O sea, lo que quiere decir es que las hemorragias del cuero cabelludo, a pesar de que sangran poco y que se pueden ocultar dentro del pelo, sí pueden llegar a ser letales. O sea, que requieren también de un manejo expedito y de que usted confirme si se controla o no se controla el sangrado. Estas le estamos enseñando exactamente la misma secuencia, compresión, presión, pero ahí no se puede ni empaquetar ni se puede hacer torniquete. Entonces, lo que se ha utilizado clásicamente para reemplazar la compresión-presión es el uso del vendaje elástico o capelina. O sea que ahí sí no hay un cambio que sea significativo como en las otras partes. Pero es importante lo que acabas de preguntar. Muy bien. Gracias Gracias por su aporte, profe. por la aclaración, profesor Orjuela. Había visto otra manito levantada, pero ya la bajaron. Muy bien, entonces si alguien requiere la certificación de de esta jornada de capacitación, por favor escribir el correo electrónico de Acotat, ¿sí? Y ahí se le enviará al correo electrónico. Muy bien, entonces vamos a terminar, vamos a ir cerrando. Muchas gracias, profesor, por sus conocimientos, por todo lo que nos ha brindado en esta horita de formación, eh, en este gran resumen que nos hizo también varias veces y varias observaciones para poder salvar vidas. De tener una hemorragia, pues puede ser fácil, puede tener su técnica también, pero es la forma más digamos, de ayudar a la sociedad. Entonces, quiero agradecerle mucho desde la asociación por sus conocimientos y esperamos seguir en contacto con usted. Igualmente para todos los que nos acompañaron en esta videoconferencia. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo grande, Dios les bendiga. Igualmente, buenas noches a todos. Buenas Cuídense, noches, por favor. gracias. Amén.